cuarta generación. A las 10 de la mañana, San Martín se hizo un lío al salir del taxi, como de costumbre, tratando de abrir la portezuela con una mano, sujetar el maletín con la otra y sacar la cartera con una tercera. Como solo tenía dos manos, le resultaba más bien difícil, así que, también como de costumbre, apretó la rodilla contra la portezuela y se tanteó inútilmente en busca de la cartera mientras sus pies tocaban el pavimento. El tráfico de Madison Avenue avanzaba lentamente a su lado. Un camión rojo aminoró la marcha de mala gana y continuó con un resuello cuando cambió la luz del semáforo. El letrero blanco del lateral informaba a un mundo indiferente de que pertenecía a F. Leucovitz e hijos, paños al por mayor. Leucovitz, pensó Martin con fugaz incongruencia, y por fin sacó la cartera. Echó una ojeada al taxímetro mientras se acomodaba el maletín bajo el brazo. $1.65, más otros 20 centavos de propina, harían $2 y le quedaría solo uno para algún apuro. Sería mejor cambiar uno de 5. Muy bien. Cóbrese $1.85, jefe. Gracias, dijo el taxista con fingido agradecimiento, y le dio el cambio. Martin metió los 3 billetes de $1 en la cartera, la guardó, tomó el maletín en la mano y se abrió paso entre las riadas de gente de la acera para llegar a las puertas acristaladas del edificio. Leucovitz, pensó, y se detuvo. Un peatón el codo. Perdón, murmuró Martin, y echó a andar de nuevo hacia la puerta. Leucovitz. Eso no era lo que ponía en el letrero del camión. Allí decía Leucovitz. Porque él pensaba Leucovitz. Aunque trocara las WB por influencia del alemán que aprendió en la universidad, de donde sacaba la terminación en ish. Leucovitz. Dejó de lado el asunto. Si se dejaba llevar, aquello se transformaría en una obsesión. Se encogió de hombros finalmente, considerando que le estaba dando demasiada importancia. Debía concentrarse en los negocios. Había ido allí por una cita comida que tenía con un hombre, Naylor. Estaba allí para sacar provecho de un contrato y comenzar, a las 23, el delicado asunto que culminaría, según su plan, con su matrimonio con Elizabeth en el plazo de 2 años y que lo convertiría en padre de familia en la zona residencial en el plazo de 10. Cruzó el vestíbulo decididamente y se dirigió hacia los ascensores, al tiempo que echaba una ojeada a los rótulos de la conserjería. Uno de sus hábitos era contar las firmas del edificio que visitaba, lo que, sin entorpecer la marcha de sus asuntos, pensó para sí, le confería una impresión de propiedad, de conocimiento del entorno, cosa importante para un hombre cuyo trabajo se relacionaba con otros trabajos y otros hombres. La que buscaba era Culinets, palabra que le divertía. Una firma especializada en la producción de artilugios menores para la cocina, que había luchado virilmente por la obtención de un nombre que fuera significativo, femenino, coquetón todo a la vez. Su mirada siguió recorriendo los rótulos a medida que caminaba. Mandel, Lusk, Lippert Publishing Company, 2 plantas para ella sola, Lefkowitz, Culinets. Allí estaba, departamento 1024. Planta 10ª. Perfecto. Se encaminó hacia la puerta del ascensor, se detuvo de pronto, dio media vuelta y regresó a la conserjería, quedándose boquiabierto. Lefkowitz. ¿Qué clase de ortografía había ahora? Estaba claro. Lefkowitz, Henry J. 701. Con A. Mosqueante. Inútil. Inútil. ¿Por qué inútil? Propinó una violenta sacudida a su cabeza como si deseara despejar alguna nubilación. Maldita sea, ¿por qué se preocupaba ahora de si era correcta la ortografía o no? Se dio la vuelta, arrugó el entrecejo con ira y se apresuró en alcanzar la puerta de un ascensor, que se cerró justamente ante sus narices, proporcionándole cierto sinsabor. Otra puerta se abrió al lado y se precipitó en el interior. Colocó su cartera bajo un brazo y se aprestó en adoptar la apariencia de un joven ejecutivo en su mejor momento.
Se había hecho ya una idea de cómo podía ser Alex Naylor, con el que solo se había comunicado a través del teléfono. Si se iba a preocupar por Leukowitzes y Lafkowitzes. El ascensor se detuvo en la 7ª planta, se abrió la puerta y penetró un joven en mangas de camisa, balanceando lo que parecía un cajón de escritorio lleno con tazas de café y bocadillos. En aquel momento, justo cuando la puerta comenzaba a cerrarse, un vidrio decorado con negras letras centelleó ante los ojos de Martin. Decía: 701, Henry J. Lefkowitz, importador, palabras que desaparecieron progresivamente ante el inexorable advenimiento de la puerta del ascensor. Martin se inclinó hacia adelante, excitado. Estaba en un tris de decir: por favor, bájeme a la 7ª planta. Pero había otras personas en la jaula. Y, a fin de cuentas, no había el menor motivo para hacerlo. Sin embargo, una sensación de intranquilidad se había adueñado de él. El rótulo de la conserjería estaba equivocado. No era con A sino con EI. Alguna imbecilidad propia de empleado analfabeto que había colocado las letras sobre el tablero con los pies. Lefkowitz. Aunque todavía no estaba bien del todo, pensó. De nuevo sacudió la cabeza. 2 veces y ya no estaba bien, ¿para qué? El ascensor se detuvo en la 10ª planta y Martin salió de él. Alex Naylor, de Culinets, resultó ser un tipo canoso y desgalichado de mediana edad, complexión ruda y sonrisa condescendiente. La palma de su mano era seca y rugosa y la chocaba con considerable fuerza, al tiempo que ponía la izquierda sobre el hombro de Martin en algo que parecía acercarse a una ostentación del sentido de la camaradería. Estoy con usted en 2 minutos, dijo. ¿Qué le parece si comemos aquí en el edificio? Hay un excelente restaurante y un camarero que prepara los mejores aperitivos. ¿No le parece perfecto? Eficiente. Eficiente, dijo Martin, dando rienda suelta a un entusiasmo que se asemejaba a bailar un zapateado sobre una charca. Fueron más bien 10 que 2 los minutos de espera, y Martin aguardó con la inquietud del que se encuentra en un lugar extraño. Se puso a mirar la tapicería de las sillas y el pequeño cuchitril donde un joven operador telefónico se sentaba. Repasó los cuadros de las paredes y estuvo incluso tentado de hojear un periódico que había sobre la mesa cercana a él. ¿Qué pasaba que no pensaba en Lev? Al cuerno. El restaurante era bueno, o habría sido bueno si Martin hubiera contado con toda su desenvoltura. Afortunadamente, no tenía necesidad de llevar el peso de la conversación. Naylor hablaba rápida y pesadamente, repasando el menú con ojos avisados y recomendándole los huevos Benedicto, bien comentándole la miserable situación del tráfico. De vez en cuando intentaba Martin cambiar de posición para eludir así los imprevistos riesgos a que se abocaba su mente. Pero cada vez que lo intentaba, volvía de nuevo. Algo estaba equivocado. El nombre estaba equivocado. Con un esfuerzo intentó romper aquella locura. Con un repentino giro verbal quiso llevar la conversación hacia el objeto de la llamada telefónica. Algo imprudente, sin embargo. No había una base apropiada. La transición resultó demasiado abrupta. Pero la comida había sido buena, el postre a punto de servirse y Naylor aceptó el cambio amablemente. Admitió su insatisfacción con los contratos existentes. Sí, había estado pensando en la firma de Martin y, ciertamente, le parecía que, bueno, que era una oportunidad, una buena oportunidad, y pensaba que una mano se posó sobre el hombro de Naylor mientras un hombre pasaba tras él. ¿Qué tal te va, Alex? Hola, Lev, saludó sonrientemente Naylor. ¿Qué tal los negocios? No me quejo. Ya puedes ver, la voz desapareció en la distancia. Martin no había escuchado. Sentía que sus rodillas le temblaban mientras se levantaba a medias. ¿Quién es ese hombre?, preguntó con ansiedad. Su voz sonó más perentoria de lo que deseara. ¿Quién? Lefk. Henry Lefkowitz. ¿Lo conoce usted? Naylor observó con moderada sorpresa a su compañero de comida.
No. ¿Cómo se deletrea su nombre? L-E-F-K-O-B-I-T-Z, creo. ¿Por qué? Con una B. Con F-O, claro, también hay una B. El rostro de Naylor había perdido parte de su buena compostura. Hay un Lefkowitz en el edificio, prosiguió Martin. Con una W. ¿Sabe? Lefkowitz. Vaya. Departamento 701. ¿No se trata del mismo? Harry no trabaja en este edificio. Lo hace al otro lado de la calle. No conozco a ese que me señala usted. Como usted ve, es un edificio muy grande. No conozco a todos los inquilinos que lo habitan. ¿Qué ocurre con todo esto? Martin sacudió la cabeza y se echó atrás en su asiento. Tampoco él sabía lo que estaba ocurriendo con todo esto. O, al menos, si lo sabía, no se atrevía a explicárselo. Podía decir, hoy me siento acosado por toda clase de Lefkowitzes. Estábamos hablando por lo de la llamada, dijo en cambio. Sí, dijo Naylor. Bueno, como le he dicho, he estado considerando su compañía. Tengo que hablar con los muchachos de la producción, ya me comprende usted. Le haré saber los resultados. Perfecto, dijo Martin, profundamente deprimido. Naylor no le haría saber ningún resultado. Todo había salido mal. Sin embargo, en medio y más allá de su depresión, todavía sentía aquella intranquilidad. A la mierda con Naylor. Todo lo que Martin deseaba era romper esa intranquilidad y arreglarlo todo. ¿Arreglar qué? Pero la pregunta era apenas un susurro. Quienquiera que formulara la pregunta en su interior, su voz se iba diluyendo, apagando. La comida llegó a su término. Si se habían encontrado como camaradas, ahora se separaban como extraños. Martin sintió únicamente alivio. Sentía el latido de su corazón y, tambaleándose por entre las mesas, salió del fantasmal edificio para introducirse en la calle fantasmal. ¿Fantasmal? Madison Avenue a la 1:20 de la tarde, el sol todavía brillante y resplandeciente, y 10.000 hombres y mujeres poblándola. Pero Martin experimentó la presencia de lo fantasmal. Apretó la cartera bajo su brazo y se dirigió desesperado hacia el norte. Un retazo de sentido común le advertía que tenía una cita a las 3 en punto en la calle 36. Pero nada importaba. Siguió adelante. Hacia el norte. A la altura de la calle 54, atravesó Madison y se dirigió hacia el oeste. Entonces se detuvo secamente y alzó la vista. Había un rótulo sobre una ventana situada a la altura de 3 pisos. Podía leerlo con toda claridad. A.S. Lefkowitz, contador colegiado. Tenía una F y una W, pero era el primer sufijo ich que veía. El primero. Giró sobre sus talones y se dirigió de nuevo al norte por la Quinta Avenida, apresurándose a través de las calles irreales de una ciudad irreal, lanzado a la caza de algo, en tanto el bullicio que había en torno a él comenzaba a desaparecer. Otro rótulo, esta vez sobre una ventana de una planta baja. Mr. Lefkowitz, doctor en medicina. Luego, otro en doradas letras semicirculares y foliáceas sobre el escaparate de una tienda de dulces. Jacob Lepkow. Medio nombre, pensó abruptamente. ¿Por qué tiene que fastidiarme con medio nombre? Las calles estaban ahora vacías de todo lo que no fuera el clan de Lefkowitz, Lefkowitz, destacándose en el vacío. Advirtió el parque que tenía ante sí, sobresaliendo a medias por sus verdes inmóviles. Torció hacia el oeste. Un trozo de periódico flotó en una esquina de sus ojos, movimiento único en un mundo muerto. Amortiguó su marcha, se agachó, lo cogió y recuperó su paso. Era una media página arrugada y estaba en yiddish. No podía leerlo. No podía descifrar los manchados caracteres hebreos, ni habría podido leerlos aunque hubieran estado nítidos. Sin embargo, una palabra aparecía clara. Sobresalía en oscuros caracteres en el centro de la página, cada letra emergiendo con toda limpidez. Decía Lefkowitz.
Abandonó el periódico a merced del viento y penetró en el vacío parque. Los árboles todavía existían y las hojas pendían en extrañas actitudes. La luz del sol era un peso muerto sobre el que no le provocaba el menor calor. Iba muy aprisa, aunque sus precipitados pies no levantaban la menor nube de polvo ni se inclinaban los tallos de la hierba que crecía a su alrededor y sobre los que pisaba. Había un viejo sobre un banco. El único ser vivo en aquel parque desolado. Se cubría con una oscura gorra de paño con visera. Sobresaliendo bajo ella, se destacaban irregulares guedejas de pelo gris. Una barba canosa le llegaba hasta el primer botón de la raída chaqueta. Sus viejos pantalones exhibían remiendos y un pedazo de arpillera podía verse por entre lo que aún quedaba de sus zapatos. Martin se detuvo. Tenía dificultades para respirar. Solo una palabra afloraba a sus labios y con ella formuló su pregunta. Lepkovich. Permaneció inmóvil mientras el viejo pugnaba por levantarse. Sus ojos oscuros lo observaron detenidamente. Martin, suspiró. Samuel Martin. Has venido. Las palabras sonaron con el efecto de una doble exposición, pues al ser pronunciadas en inglés, sintió Martin que lo que se vocalizaba era una lengua extranjera. Y cuando Samuel fue enunciado creyó distinguir oscuramente una remembranza de Shmuel. El viejo extendió sus manos y luego las retiró como si temiera tocarlo. No he visto sino infinidad de personas en el salvajismo de una ciudad efímera. Y había tantos Martín y Martine, tantos Morton y Merton. Mi fe comenzaba a resquebrajarse cuando finalmente cesé de buscar. Y entonces apareciste. En efecto, yo soy, dijo Martin. Y usted es Phineas Lepkovich. ¿Por qué estamos aquí? Yo soy Phineas Ben Yehuda, llamado Lepkovich por el ukase del zar que decretó nombres familiares para todos. Y estamos aquí porque he orado por ello. Cuando yo era ya un viejo, Lea, mi única hija, el único retoño de mi vejez, partió para América con su marido, dejó los knuts de lo viejo por la esperanza de lo nuevo. Y mis hijos murieron, y Sara, la esposa de mi corazón, les siguió a la tumba y yo quedé solo. Y vino el tiempo en que también yo debía morir. Pero yo no había visto a Lea desde su partida hacia lejanas tierras y sus cartas nos llegaban muy raramente. Mi alma anhelaba poder ver a sus hijos. Hijos de mi estirpe. Hijos en los que mi alma descansaría y no moriría. Su voz se mantenía uniforme y la sombra insonora que reptaba bajo sus palabras aparecía como el imponente oleaje de una antigua lengua. Fui escuchado y me fueron concedidas 2 horas para contemplar al primer hijo de mi estirpe que nacería en una nueva tierra y un nuevo tiempo. Hijo de la hija de mi hija, te he encontrado, pues, en medio del esplendor de esta ciudad. ¿Por qué esta búsqueda? ¿Por qué no reunimos de una vez? Porque hay placer en la esperanza de toda pesquisa, hijo mío, dijo el viejo, radiante, y también en todo encuentro. Se me dieron 2 horas en las que yo podría ver, 2 horas en las que yo debía encontrar, y he aquí que te he encontrado cuando ya parecía que no iba a verte en vida. Su voz se volvió acariciante. ¿Estás bien, hijo mío? Estoy bien, padre, ahora que te he encontrado, dijo Martin y cayó de rodillas. Dame tu bendición, Padre, que me acompañará por todos los días de mi vida y también recaerá sobre la mujer que tome por esposa y sobre los que nacerán de mi semilla y tuya. Sintió que una anciana mano descansaba sobre su cabeza y escuchó a continuación un suave murmullo. Martin se levantó. Los ojos del anciano parecían mirar anhelantemente en su interior. Perdían su poder de concentración. Ahora estoy en paz y me marcho junto con mis antepasados, hijo mío, dijo el anciano, y Martin quedó solo en el vacío parque. Hubo entonces una instantánea revivificación de las cosas, el sol pareció retomar su fuerza, el viento su ímpetu, y todo pareció retroceder al primer momento, al momento inicial. A las 10 de la mañana, San Martín salió del taxi y forcejeó por sacar su monedero mientras el tráfico le pasaba rozando el costado.
Un rojo camión se detuvo y luego siguió avanzando. Un blanco rótulo anunciaba a un lado de la caja: F. Leucomise hijos, roperos al por mayor. Marten no lo vio. De algún modo sabía que todo estaba en paz con él. De algún modo, como nunca anteriormente, sabía